Bienvenida. Buenas noches, Débora. Muy buenas noches, Edu. Entiendo yo bien lo de sonido y física, pero sonido y química. Pues los químicos utilizamos mucho los sonidos, sobre qué? todo los ultrasonidos. O sea, a ver, realmente los sonidos, lo que oímos está desde los 20 hercios hasta los 20 kilohercios. De los 20 kilohercios en adelante tenemos los ultrasonidos y los utilizamos un montón. A ver, no tienen energía como para romper enlaces químicos. Sí, vamos, que por mucho que le grites tú a una reacción, eso no se acelera. Exacto, pero en realidad son ondas mecánicas que hacen esos ciclos de expansión-contracción y lo podemos utilizar, por ejemplo, para que las moléculas del agua hagan también esos ciclos. Mira, vente por aquí, porque te lo explico aquí con las moléculas de agua. Tengo aquí unas moléculas de agua unidas a través de enlaces débiles, que son los puentes de hidrógeno. Vale, si esto lo sometemos a ultrasonidos, empieza a hacer los mismos ciclos que el ultrasonido de expansión, contracción. Si llega un momento en el que se expande lo suficiente como para llegar a un tamaño crítico, llega un momento en el que se produce una implosión en un espacio muy reducido, y esa implosión genera temperaturas por encima incluso de los 5000 Kelvin. ¿Qué dices? Presiones de 1000 atmósferas. Wow. Claro, y además se disipa, ese calor se disipa muy fácil porque claro, estamos a escala molecular, entonces es un punto en el que sucede eso y todo rodeado de agua, el calor se disipa en todo lo que hay alrededor a razón de unos 1000 grados Celsius por segundo, Con lo cual, por unas reacciones muy violentas, ¿no? Muy violentas, muy instantáneas en lugares muy pequeñitos, con lo cual esto lo utilizamos mucho en reactividad, para que entren cosas en contacto instantáneamente en esas condiciones extremas y no tengas que someter a todo el líquido a eso mismo. Claro, sé que sí que existen aplicaciones del sonido en química. Exacto. Bueno, pues a esto que te acabo de contar, esto es una cavidad y a este fenómeno lo llamamos cavitación. Cavitación. De cavitación hemos hablado alguna vez, pero en el agua, ¿no? Sí, o sea, en no, el no agua. a este nivel químico, sino a nivel de burbujas y cosas así. Claro, pero el fenómeno que ocurre es similar. De hecho, tengo aquí un tubo en el que vamos a hacer cavitación, lo que se llama cavitación hidrodinámica. Luego veremos la cavitación acústica. En una cavitación hidrodinámica, aquí tengo un tubo en el que está pasando un líquido, ¿no? Si yo quiero producir una cavitación, necesito bajar muchísimo la presión. ¿Cómo hago que baje mucho la presión en un tubo? ¿Recuerdas la ecuación de Bernoulli? Conservación de la energía. Conservación de la energía. Tenemos la energía-presión, la energía cinética, que es la que tiene que ver con la velocidad, y la energía potencial, que tiene que ver con la altura. Sí. Entonces, para que todo eso se mantenga constante, aquí la energía potencial va a ser siempre la misma porque no lo voy a cambiar de altura. Pero si varío la energía cinética, aumentando la velocidad, si aumenta la energía cinética, la presión Tiene que bajaría. disminuir. ¿Cómo hago que aquí aumente la velocidad? Pues puedo reducir la sección. Entonces, voy a reducir la sección presionando. Entonces el agua va a con pasar esto. mucho más rápido y se reduce la presión. Y se reduce muchísimo la presión para que todo sea constante. Vamos a verlo. ¡Oh! Mira, 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 qué guay, guapísimo. O sea, ahí reduces la sección, ¿no? Aumenta la Sí. velocidad y baja la presión. Exacto, y todas esas burbujitas que hacen ese sonido tan guay y que se van todas estas por aquí, pues claro, son esas cavidades que explicábamos ¡Qué aquí. chulo! Entonces, claro, esto afecta, por ejemplo, a las hélices de los barcos, se produce ahí cavitación. Y eso acaba erosionando las hélices. Vale. También es, por ejemplo, el fundamento por el que se escucha un submarino a kilómetros de distancia por fenómenos de cavitación. Los torpedos lo utilizan a su favor. Tienen una forma que propicia la cavitación porque así, claro, estás rozándote contra un gas en lugar de contra un líquido. Claro, entonces avanza más fácil. Aquí reducimos tanto la presión que además de cavitación lo que hacemos es que hierva el agua. ¿Ese agua está hirviendo? Sí, y lo vamos a ver con esta demostración. Porque claro, yo sí te pregunto, ¿a qué temperatura hierve el agua? Tiene truco, porque hierve a 100 grados centígrados, pero a una atmósfera de presión. A una atmósfera de presión. Si bajamos mucho la presión, puede hervir a menos temperatura. Aquí tengo agua a punto de hervir. Está muy caliente, pero no está hirviendo. La voy a echar en este recipiente de aquí. Espera un segundito. La voy a echar en este recipiente, al que luego le vamos a bajar mucho la presión utilizando vacío. Claro, entonces al bajar la presión sí se pondrá a hervir. Vale, lo lleno bien. Así, por ejemplo. Vale, y utilizando esto, ¿te suena esto? Lo que utilizamos para los vinos, para hacer me vacío, suena de algo, por sí. ejemplo. Bueno, pues aplicamos este setum para hacer el vacío y yo tiro de aquí y estoy reduciendo la presión. Entonces, el agua, lógicamente, no está a 100 grados. ¡Oh! Pero, mira, reduzco la presión y se pone sí. a hervir.
¿Para qué más utilizamos la cavitación? Porque esta es la cavitación, lo que acabamos de ver, la hidrodinámica, la acústica. Pues lo utilizamos en química, por ejemplo, en los baños de ultrasonidos. Para limpiar. Para limpiar, porque claro, producimos esa cavitación en el agua y entonces al final se producen esos microchorros de agua a altísimas presiones, a muchísima velocidad, que son capaces de arrancar, pues porquería, de piezas metálicas. Vale. Además, cuando las piezas metálicas tienen como muchos recovecos así, es donde llega esa cavitación. Claro, porque ¿verdad? no se puede a lo mejor limpiar de otra manera y claro, tiene que ser una limpieza ultra fina. Lo utilizamos, por ejemplo, en bisutería, en joyería, antes de chapar o hacer un baño, que al final es una electrodeposición química, la superficie tiene que estar súper limpia. Entonces, para que esté muy limpia, claro, yo no puedo hacer, la pongo aquí y la voy a llevar al baño, porque la propia grasa de mis dedos se queda adherida. Entonces, para hacer esa limpieza tan fina, utilizamos el ultrasonidos. Mira. Este aparato es un aparato de ultrasonidos. Tiene, en su interior simplemente tiene agua. Y Simplemente, tiene no tiene ningún recipiente producto. en el que puedes colocar cualquier objeto que quieras limpiar. Por ejemplo, esta pieza que tengo aquí, que está toda sucia con esta grasa y demás, si yo la introduzco en este baño de ultrasonidos, vamos a ponerlo a funcionar. Dale al on, por favor. Ahí está. Pues ahora, ¿ves cómo se empieza a desprender con ese ultrasonido? Claro, se están formando esas cavidades, esa cavitación justo en todas esas, en todos esos entresijos de esa pieza y entonces está limpiándola con chorros casi nanoscópicos de agua a altísima presión, está limpiando esa pieza. ¿Qué te parece? Bueno, eso se hace con los ultrasonidos. Se hace con ultrasonidos. Utilizamos los ultrasonidos, voy a parar esto, utilizamos los ultrasonidos para muchas cosas en química, para favorecer reacciones químicas, lo usamos en reactividad, por ejemplo, para tratamiento de aguas residuales usamos ultrasonidos, o sea, lo utilizamos para hacer emulsiones, mezclas que, o sea, sustancias que no se mezclarían bien, para que lleguen a esas burbujas muy pequeñas a nivel nanoburbujas y tener emulsiones ultrafinas en cosmética. Si al final utilizamos los sonidos para muchas cosas. Bueno, pues me has convencido de que efectivamente química y sonido tienen mucho que ver. Muchísimas gracias.